El ministerio Jesucristo te llama presenta el mensaje El jinete del caballo blanco. A lo largo de la historia ha habido numerosas potencias mundiales, cada una con su época de influencia. Algunas de las más destacadas incluyen el imperio egipcio, el imperio acadio, el imperio asirio, el imperio persa, el imperio macedónico, el romano, el británico, entre otros. En la época moderna tenemos a los Estados Unidos como potencia mundial. Pero hay un reino, el cual será el reino eterno, el que permanecerá por los siglos de los siglos, y este reino se anuncia con la entrada triunfal del jinete del caballo blanco. Para lo cual leemos Apocalipsis 19 del 11 al 16. Dice la preciosa palabra del Rey viviente: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La entrada triunfal sobre todos los poderes malignos que han aquejado a la humanidad durante todos los tiempos, pues no olvidemos que la Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo y engaña a las naciones. Pero aquí se ve la entrada del jinete del caballo blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Mateo 13, 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como nosotros podemos ver, el Hijo del Hombre y las huestes celestiales llamadas ángeles son las que intervendrán en los últimos tiempos. Y aquí nosotros vamos a ver la aparición del Mesías victorioso. La segunda venida de Cristo es el clímax de la historia. Cualquier noticia que usted haya escuchado, por más importante que sea en el pasado o en el futuro, la noticia más grande es la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque será el clímax de todos los tiempos. Nosotros podemos ver de nueva cuenta en Apocalipsis 19:11, dice la preciosa Escritura: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuestro Señor Jesucristo lo vemos montado sobre un caballo blanco. Esto representa victoria, pero es una victoria durante las edades, durante el tiempo de Dios. Es una victoria la cual ha sido anunciada desde que nuestro Señor Jesucristo vino. Él vino y venció, dice la Escritura, que sometió bajo sus pies a todo principado y potestad, y que por eso Dios le dio un nombre que se nombra sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero en el cenit de la historia, cuando esta profecía se cumpla, sí, ahí ya llegará el tiempo del fin, en el cual Jesucristo tiene victoria en las edades y en los tiempos.
Dice la Escritura que su nombre es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esa es su naturaleza. Él es fiel a sus palabras. Él es verdadero porque no hay engaño en él. Y lo que dijo en el pasado vino y se cumplió en Cristo, y lo que se profetizó después de Cristo fielmente se cumplirá. Nosotros podemos ver otra descripción de este jinete del caballo blanco, cómo es justo, cómo es fiel, en Isaías 11, del 3 al 5, que dice su preciosa palabra: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta profecía, dicha hace más de 800 años, Él juzgará porque Él conoce el corazón, Él conoce la verdad de la historia del pobre, del humilde, de su iglesia, de aquel que le creyó a su palabra, de aquel que caminó, ¿verdad?, reconociéndole como su Rey y Señor, y que obtuvo perdón de sus pecados. Por eso, el único que vencerá está de nuestro lado, y Él es justo, bondadoso y misericordioso. Por eso debemos servirle. Sigámosle adorando. Por eso usted no se canse, porque Él es fiel, Él es verdadero. Él jamás va a dejar caer ninguna de sus palabras. Lo que Él prometió para usted y para la iglesia, lo cumplirá. Por eso se describe el carácter y la naturaleza de Cristo en Apocalipsis 19, 12 y 13. Dice la palabra, la repasamos de nueva cuenta: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando habla de llama de fuego, significa que nada se puede esconder de su vista. Aún el pensamiento más íntimo y secreto está abierto ante el fuego, ante la vista del Dios Todopoderoso, del Verbo de Dios. Y cuando habla de muchas diademas que están sobre su cabeza, se contrastan con las 7 diademas del dragón en Apocalipsis 12:3 y las 10 diademas de la bestia del mar en Apocalipsis 13:1. Las muchas coronas indican la soberanía ilimitada del Verbo de Dios, aquel que entra triunfante en el cenit de la historia de la humanidad. Por eso, ¿verdad?, el nombre revela que todavía hay mucho más por conocerle. Dice la palabra que su nombre solo Él lo conoce. Hay muchas más cosas que Él traerá. Por eso en 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa es la esperanza que Pablo tenía. Y esa es la esperanza de todos los creyentes. Por más que le hayamos conocido, ¿verdad?, no conocemos totalmente lo que Él es. La aspiración más grande que el hombre puede tener es cuando pueda verle cara a cara a aquel que murió en la cruz del Calvario. Cuando usted pueda estar ante su presencia y decirle: aquí estoy, Jehová, Dios de los ejércitos, aquí estoy, Jesucristo, porque ahora te miro y tu gloria es tan grande. Dice la Biblia en el futuro
que la misma gloria de Dios iluminará la santa ciudad. No habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de otra estrella que alumbre, porque la misma gloria del Dios viviente alumbrará a toda la humanidad, a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. Cuando habla de ropa teñida, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En Efesios 1:21 al 23 podemos leer, dice que Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La gloria del Verbo de Dios, la gloria del Rey de Reyes, la gloria de Jesucristo montado en el caballo blanco, también lo comparte con la autoridad para la iglesia. Esa autoridad la tenemos que recuperar. Usted tendrá que recuperar esa gloria que Dios ha dado. No es tiempo que la iglesia esté entretenida, que el predicador esté entretenido, que el Hijo de Dios esté entretenido en otras cosas, sino que esa gloria que Dios le ha dado, esa autoridad, esos señorío, dice que lo dio por cabeza a la iglesia. Es tiempo que su iglesia comprenda la gloria y la grandeza del Verbo de Dios al cual le está sirviendo. Por eso también dice que su nombre es el Verbo de Dios. Es la palabra de Dios revelada en Juan 1:1. Es la misma palabra que creó el cielo y la tierra. En el principio, Dios, con el poder de su palabra, creó el cielo, creó el universo, creó todas las cosas, y dice la Biblia que esa palabra ahora se nos ha dado a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, la palabra andante, la palabra habitando en medio de la humanidad. Y por eso es que necesitamos utilizar esa palabra que utilizaron los siervos de Dios. No es una palabra de hombre, no es una palabra de alguien que titubea. Es la palabra que Pedro y Juan dijeron cuando se encontraron ante un hombre completamente, paralítico, y que les pedía una limosna. Ellos no dijeron en el nombre del apóstol X o Y, en el nombre de Pedro o de Juan. Ellos dijeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de la palabra, el poder de su nombre, el Verbo de Dios. Juan 1:1 dice, que el Verbo o la palabra era con Dios y Él era Dios. Esa es la palabra. En Cristo entonces se expresa la totalidad de la voluntad divina y se unifica a la persona de Cristo con la palabra de Dios. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Nunca se olvide con esa característica. Sigamos buscándole a aquel que viene montado en el caballo blanco, entrando en victoria, en triunfo, en el poder y autoridad de Dios en el tiempo establecido para el futuro, que aunque parezca tiempo largo para su iglesia, pronto vendrá, pronto sucederá. Y dice que los ejércitos celestiales siguen a Jesús. En Apocalipsis 19:14 dice la palabra del Señor: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Aquí la palabra del Señor se refiere, a todas las huestes celestiales. Ángeles estarán ahí, arcángeles estarán ahí.
Los querubines estarán ahí, los millones y millones que están para el servicio, para proteger la gloria de Dios y que les sirven día y noche como mensajeros, están ahí en una entrada triunfal con ese caballo blanco, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Salmo 103:21 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y dice también la palabra de Dios de la autoridad que Cristo tiene no solo en el cielo, sino en la tierra, cuando Él vivió y habitó en medio de nosotros, ahí en la cruz del Calvario. En Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Sí, ¿por qué? Porque los ángeles están al servicio del verbo de Dios, el que va montado en el caballo, el jinete del caballo blanco. Dice la preciosa palabra de Dios que esos millones de ángeles le siguen, le sirven. Los creyentes también, que siguen a Jesús por todas partes. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como usted puede ver, también los seres humanos, los redimidos, los rescatados, los que les sirven, los salvos de las edades, son guardados y también siguen a nuestro Señor Jesucristo. Esto se puede ver también en Apocalipsis 7:14. Dice la preciosa, infalible palabra de Dios: yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, iglesia amada, los ángeles de Dios le siguen por millones y millones, y los fieles le siguen también por multitudes. Allí yo quiero estar. Ahí usted también desea estar. Por eso sigámosle desde ahora. Mantengamos firme este llamado, un llamado santo. Mantengamos firme este servicio, el servicio más grande en la tierra. Dice el político que le sirve a la nación, dice el de las Fuerzas Armadas que le sirve a la nación. Pero usted, como cristiano, fue llamado para seguir, para ministrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es el Verbo de Dios. Es el jinete montado sobre ese caballo blanco. Y dice esta preciosa lectura que continúa la caracterización de la persona de Cristo, para que le conozcamos un poquito más. Ahí en el 19, 15 y 16 de Apocalipsis dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando habla del Rey de Reyes, es que nunca ha habido un rey que sea eterno. Todos los reyes son mortales y su reinado es perecedero, pero Él ostenta el título del Rey por sobre todos los reyes. Su reino, si en un principio, cuando le cantaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que querían tomarle para hacerlo rey temporal, mas él no quiso, porque él sabía que su tiempo no había llegado. Pero aquí ya no hay más tiempo de posposición.
Él ahora sí será Rey de Reyes, ahora sí Él tendría el señorío de todos los señores de la tierra. ¿Por qué? Porque ciertamente para eso fue llamado. Muchos esperaban que ya fuera Señor cuando vino en la tierra, pero Él originalmente vino como siervo, no abrió su boca. Él tendría que morir para no solo llegar al reino de nueva cuenta solo, sino cuando el trigo es sembrado, nacerá más trigo. Y si no moría, millones no iban a ser salvos, mas ahora cientos y miles de millones en el mundo entero han sido salvos por la gracia de ese Señor de señores, y seguirán siendo salvos otros cientos y miles de personas por la palabra que usted va a llevar, por el testimonio que usted va a dar. Por eso no titubee, por eso no dude. Usted lleva la responsabilidad de ser sal de la tierra, de ser una carta leída, que puedan ver en usted la gloria del Dios vivo, la gloria del Dios de gracia, la gloria del Dios de los ejércitos. Eso muestra la naturaleza simbólica de la figura aquí presentada. Existen varias referencias que indican que los poderes malignos son derrotados por la espada de la boca del Señor. En Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su boca es una espada, su boca es poder, su boca cuando es pronunciada. Por eso nosotros apelamos a que el hombre pueda escuchar la espada, la palabra del Dios vivo. Si hay predicadores que quieren lanzar su palabra, lanzar su supuesta unción, pero no es la que vale, sino la que vale es la espada aguda de 2 filos. Dice otra escritura que su palabra es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Dice Apocalipsis 2:16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que cuando la espada de la boca de Dios sea pronunciada, te halle fiel a su palabra, te halle fiel a su llamado. Dice Isaías 11:4: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, porque su palabra es poder. Ningún impío sabrá que recibirá justificación, que habrá tiempo de posposición cuando la espada del Cordero de Dios hable. Mas yo, así también usted, esperaríamos recibir una aprobación por la espada de la boca del Cordero. Dice Salmo 2:9 que Él las regirá con vara de hierro, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, porque su palabra es poder, porque su palabra es autoridad, porque su palabra es señorío. Nos dio un ejemplo cuando Él se reveló, cuando Moisés fue a tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Dice que tronaba el monte y que el pueblo no pudo permanecer cerca, tuvo que alejarse
porque grande es su poder, porque grande es su gracia. Cuando Pablo fue llamado, se escuchó una voz en el cielo y todos cayeron inmediatamente al piso. Cuando alguien escucha la voz, la espada del Dios vivo, solo como ejemplo cae como muerto, mas en ese tiempo su espada será para herir a las naciones, para decirle al impío: creías que no era cierto, pero mi palabra es verdad. Yo juré, prometí dar salvación a todo aquel que creyera en mí, pero también prometí que algún día juzgaría a toda lengua, tribu y nación, y no habrá tiempo de posposición para ningún impío, dice la preciosa palabra del Señor. Dice: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora ni nunca hay buenas noticias para los impíos. Ahora también se le llama, y con eso queremos concluir, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los títulos que se le confieren a Dios el Padre, también se le confieren aquí al Hijo de Dios. Este nombre tiene la particularidad de enfatizar soberanía universal de Jesucristo en su triunfo escatológico sobre todos los enemigos de Dios. Por eso, amado oyente, por eso, iglesia presente, cuando nos acercamos a Dios y conocemos lo que Él es motivo para amarle de todo corazón, buscarle y permanecer en Él. Él es el único que va a triunfar, junto con los que le sirven. ¿Usted quiere seguir a un fracasado? Confíe en el filósofo, en el escritor, en el apóstol, en el profeta X o Y. Pero si usted quiere ser vencedor, tiene usted que seguir al jinete del caballo blanco, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual se ha dada toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Señor, oramos para que en todas las naciones tu palabra siga corriendo y que el mensaje del jinete del caballo blanco, cuando el cielo se abre de nueva cuenta para dar la apertura a esta nueva fase de la historia, Dios amado, tu iglesia pueda comprender que es bueno recibir a Jesús, es bueno apartarse de la idolatría y conocerle, caminar con Él hasta el final del día del ser humano o el final de los tiempos. Por eso el día de hoy te invitamos a que tú puedas comprender que Él es el único victorioso y usted camine con Él para que también pueda ser victorioso. A Dios se ha dado toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Si usted ha llegado al final de este mensaje, le invitamos a que comparta esta predicación, a que usted pueda comentarla, suscríbase al canal, y siempre a Dios se ha dado toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.